Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, algo que llevas años sintiendo pero que no has tenido el valor de nombrarlo. Y hoy, en los próximos 90 minutos, voy a decírtelo sin rodeos, sin suavizarlo, sin protegerte de la verdad, porque la verdad, aunque incomoda, es lo único que tiene el poder de liberarte. Estás cargando peso que no es tuyo, estás resolviendo problemas que no creaste. Estás pagando deudas emocionales que alguien más contrajo. Estás perdiendo sueño por situaciones que están completamente fuera de tu control. Y mientras haces todo eso, tu propia vida, tus propias metas, tu propio destino, está esperando que finalmente decidas aparecer. Eso termina hoy. Mi nombre es Brian Tracy y llevo más de 40 años estudiando por qué algunas personas logran todo lo que se proponen mientras otras, igual de inteligentes, igual de capaces, igual de trabajadoras, permanecen estancadas. Y una de las razones más devastadoras que he encontrado, una que aparece una y otra vez sin importar el país, la cultura o el nivel económico, es esta: la gente más generosa, más responsable, más empática del mundo, es también la que más sufre porque ha confundido la compasión con la obligación, ha confundido el amor con la autodestrucción, ha confundido ayudar con sacrificarse. Y esa confusión les está costando todo. Quiero que en este momento hagas una pausa. Aunque estés manejando, aunque estés caminando, aunque estés haciendo otra cosa, detente un instante y hazte esta pregunta: en este momento, ¿estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que otros esperan que vivas? Porque hay una diferencia enorme entre las dos. Y si eres honesto contigo mismo, si te permites escuchar esa voz interior que llevas tiempo ignorando, probablemente sabes la respuesta. La mayoría de las personas que van a ver este video tienen más de 30 años. Ya no son jóvenes inexpertos. Han vivido suficiente, han amado profundamente, han sacrificado mucho, y sin embargo muchos de ellos se sienten vacíos, se sienten agotados. Se sienten como si estuvieran corriendo una maratón en la que nadie les preguntó si querían participar, y la razón es simple: han estado tan ocupados cargando los problemas de otros que nunca tuvieron tiempo de construir su propia vida. Pregúntate: ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Piénsalo en serio, no como una pregunta retórica, como una pregunta de vida o muerte, porque lo es. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. El dinero perdido puede ganarse de nuevo. La salud deteriorada puede restaurarse. Las relaciones rotas pueden repararse. Pero el tiempo que entregaste resolviendo los problemas de alguien más, ese tiempo no regresa jamás. Cada mañana que te levantaste preocupado por algo que no dependía de ti, cada noche que no pudiste dormir porque estabas pensando en la situación de otra persona, cada hora que dedicaste a arreglar lo que alguien más rompió, ese tiempo se fue. Y con él se fue también una porción de tu energía, de tu creatividad, de tu potencial. Ahora bien, alguien que me está escuchando en este momento está pensando: pero Brian, yo no puedo simplemente ignorar los problemas de las personas que amo. Soy una persona responsable. Soy una persona de valores. No puedo voltear la espalda a mi familia, a mis amigos, a las personas que me necesitan. Y yo te respondo: tienes razón. No se trata de ignorar. No se trata de volverse indiferente. No se trata de convertirte en alguien frío y egoísta. Se trata de algo completamente diferente. Se trata de claridad. Se trata de discernimiento. Se trata de entender con absoluta precisión cuáles son los problemas que sí son tuyos y cuáles son los problemas que has adoptado sin que nadie te los pidiera, y que al cargarlos, no solo te dañas a ti mismo, sino que también le quitas a la otra persona la oportunidad de crecer. Porque eso es lo que nadie habla. Cuando resuelves el problema de alguien más que podría y debería resolverlo por sí mismo, no los estás ayudando. Los estás debilitando. Los estás convirtiendo en dependientes. Los estás privando del músculo emocional y mental que solo se desarrolla cuando uno enfrenta sus propios desafíos. La naturaleza es sabia. Los árboles que crecen en zonas donde el viento es constante desarrollan raíces más profundas y troncos más fuertes que los árboles que crecen en ambientes completamente protegidos. ¿Por qué? Porque el viento los obliga a anclarse. Los obliga a construir estructura interna. Los obliga a desarrollar la fortaleza que solo emerge bajo presión. Cuando proteges a alguien del viento que le corresponde enfrentar, estás creando un árbol sin raíces. Y un árbol sin raíces no sobrevive la primera tormenta real. Pero sigamos, porque quiero que entiendas exactamente de qué estamos hablando. Quiero que puedas reconocer en tu propia vida los patrones que te han estado robando tu energía, tu enfoque y tu potencial.
¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Esta es una de las preguntas más dolorosas que puedes hacerte, porque la respuesta exige honestidad. Exige que mires atrás y reconozcas todos esos momentos en los que había una oportunidad real frente a ti, una puerta abierta, una posibilidad genuina de avanzar, y en lugar de cruzarla, te quedaste ocupado resolviendo la crisis de alguien más. Hay personas que han perdido negocios porque estaban emocionalmente agotadas por los dramas familiares de sus hermanos. Hay personas que han sacrificado su salud porque destinaban toda su energía a rescatar a sus parejas de situaciones que ellas mismas creaban repetidamente. Hay personas que han abandonado sus sueños porque alguien en su círculo cercano, consciente o inconscientemente, los hacía sentir culpables cada vez que intentaban avanzar. Y estas personas no son débiles. No son tontas. Son, en muchos casos, las personas más brillantes, más capaces y más compasivas que conozco. Pero la compasión sin límites no es una virtud, es una trampa. Lo voy a decir de nuevo para que quede completamente claro. La compasión sin límites no es una virtud, es una trampa, y en esa trampa viven millones de personas. Personas que llegaron a sus 40, a sus 50, a sus 60 años, y se preguntaron, ¿qué pasó con mi vida? ¿Dónde quedaron mis metas? ¿Por qué nunca logré lo que realmente quería? Y la respuesta, aunque dolorosa, es siempre la misma, porque dedicaron su vida a ser la solución a los problemas de todos los demás. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Quiero que seas completamente honesto contigo mismo. Piensa en las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, y hazte estas preguntas. ¿Hay alguien en tu vida que constantemente viene a ti con sus problemas? ¿Hay alguien que siempre está en crisis? ¿Hay alguien cuya situación nunca mejora, sin importar cuánto te esfuerces por ayudarlo? ¿Hay alguien que drena tu energía cada vez que interactúas con él o con ella? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, escúchame bien, eso no es coincidencia, eso es un patrón, y los patrones no cambian solos. Los patrones cambian cuando tú cambias tu respuesta ante ellos. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y uno de los hábitos silenciosos más destructivos que existe es este: el hábito de responder automáticamente cuando alguien más tiene un problema. El hábito de sentir que si no intervienes, si no ayudas, si no resuelves, algo terrible va a ocurrir. El hábito de cargar con la responsabilidad emocional de todos los que te rodean. Este hábito no nació de la nada, fue aprendido, fue reforzado, fue, en muchos casos, recompensado. Porque las personas que cargan los problemas de otros reciben algo a cambio. Reciben reconocimiento, reciben gratitud, reciben la identidad de ser el fuerte, el responsable, el que siempre está ahí. Y esa identidad, aunque costosa, se vuelve adictiva, porque la identidad es poderosa. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos un sentido de propósito, un lugar en el mundo, una razón para levantarnos por la mañana. Y cuando tu identidad está construida sobre ser el rescatador de los demás, renunciar a ese rol se siente como perder una parte de ti mismo. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar: esa identidad no es quien eres realmente. Es un disfraz que adoptaste, probablemente muy temprano en tu vida, para sobrevivir en un ambiente donde eso era lo que se esperaba de ti. Y aunque ese disfraz funcionó entonces, hoy te está ahogando. Déjame contarte algo: he trabajado con miles de personas en todo el mundo. Ejecutivos, emprendedores, madres, padres, profesionales de toda clase, y una de las historias que más se repite es la del hombre o la mujer que llega a mis seminarios completamente agotado. Tienen éxito en el papel, tienen trabajo, tienen familia, tienen respeto en su comunidad, pero por dentro están vacíos, están resentidos, están en el límite de su capacidad. Y cuando empezamos a explorar su historia, invariablemente encontramos lo mismo: una vida construida alrededor de las necesidades de todos menos de las propias. Un padre que nunca aprendió a decir no a sus hijos adultos. Una madre que sigue resolviendo las deudas de su hijo de 40 años. Un profesional que lleva 3 décadas siendo el soporte emocional de todo su equipo sin que nadie se preocupe por él. Una mujer que ha postergado sus sueños durante 20 años porque su pareja siempre necesita algo. Y lo más sorprendente no es el patrón en sí. Lo más sorprendente es que ninguna de estas personas lo ve como un problema. Lo ven como una virtud. Lo ven como prueba de que son buenas personas. Y tienen razón en una cosa: son personas extraordinariamente buenas. Pero la bondad que se ejerce a costa de uno mismo no es sostenible. No es saludable. Y a la larga, tampoco es verdaderamente útil para nadie. Reflexiona ahora:
¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Esta es la pregunta central de todo lo que vamos a hablar hoy. Vivir en automático significa seguir haciendo lo que siempre has hecho sin preguntarte si te sirve, sin cuestionarlo, sin examinarlo. Tomar el control significa algo completamente diferente. Significa desarrollar claridad sobre qué es tuyo y qué no lo es. Significa cultivar el discernimiento que te permite distinguir entre ayuda genuina y habilitación destructiva. Significa construir límites, no como muros que excluyen, sino como estructuras que te permiten funcionar con integridad y efectividad. Y esto requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Requiere autoconocimiento. Requiere el tipo de honestidad contigo mismo que duele antes de liberar. Requiere que te sientes a solas, sin distracciones, sin el ruido constante de las crisis ajenas, y te preguntes, ¿quién soy yo cuando no estoy resolviendo los problemas de nadie más? ¿Qué quiero yo, independientemente de lo que todos los demás necesitan? ¿Cuáles son mis metas, mis sueños, mis prioridades genuinas? Para muchas personas, estas preguntas generan un silencio incómodo, porque nunca se las habían hecho, porque siempre habían existido en función de los demás. Y en ese silencio, algo importante emerge, la realización de que hay una vida completa esperándolos. Una vida que nunca se animaron a reclamar porque estaban demasiado ocupados viviendo la vida de todos los demás. Ahora bien, quiero ser muy claro sobre algo fundamental. Lo que te estoy diciendo hoy no es una invitación al egoísmo. No te estoy diciendo que te aísles del mundo, no te estoy diciendo que ignores el sufrimiento de las personas que amas. Te estoy diciendo algo mucho más preciso y mucho más poderoso. Te estoy diciendo que hay una diferencia fundamental entre dar desde la abundancia y dar desde el agotamiento. Entre ayudar desde la fortaleza y rescatar desde el miedo. Entre acompañar a alguien en su proceso de crecimiento y resolverle la vida para que nunca tenga que crecer, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando das desde la abundancia, tienes recursos, tienes energía, tienes perspectiva. Puedes ver con claridad lo que la otra persona realmente necesita, y a veces lo que realmente necesita no es que resuelvas su problema, sino que confíes en que puede resolverlo por sí misma. Cuando das desde el agotamiento, no tienes nada de eso. Das a medias, das resentido, das mientras internamente deseas que alguien haga lo mismo por ti. Y esa energía, aunque la disfraces de generosidad, la otra persona la percibe, y no les hace bien. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Esta frase aplica en todos los niveles de la vida humana, y aplica de manera especialmente poderosa cuando hablamos de relaciones y de los patrones que establecemos en ellas. Es cómodo seguir siendo el rescatador. Es cómodo porque ya conoces ese rol. Ya sabes cómo funciona. Ya tienes las respuestas. No hay incertidumbre. No hay riesgo de fracasar en algo nuevo. El rescatador siempre tiene trabajo. Siempre hay alguien que necesita ser rescatado. Pero esa comodidad tiene un precio enorme. Y ese precio se paga con tu tiempo, con tu energía, con tu salud, con tus sueños. Se paga con los años que pasaron mientras tú estabas ocupado con las urgencias de todos los demás. Se paga con las noches de insomnio, con la ansiedad crónica, con esa sensación persistente de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo más que hacer, alguien más que necesita algo. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los conceptos más importantes para entender este patrón. Y es el concepto de la identidad construida alrededor del dolor ajeno. Hay personas que, desde muy temprana edad, aprendieron que su valor como ser humano dependía de ser útiles, que si no estaban resolviendo un problema, si no estaban siendo necesarios, si no estaban al servicio de alguien, no tenían lugar, no tenían valor, no eran suficientes. Este aprendizaje puede venir de muchos lugares. Puede venir de una familia donde de niño te hicieron responsable emocionalmente de uno de tus padres. Puede venir de un ambiente donde solo recibías atención y aprobación cuando ayudabas, cuando eras bueno, cuando no dabas problemas. Puede venir de una cultura o una religión que glorificaba el sacrificio propio como la forma más alta de existir. Y cualquiera que sea el origen, el resultado es el mismo. Una persona adulta que no sabe existir sin ser necesaria. Que se siente vacía cuando no hay una crisis que resolver. Que inconscientemente, aunque esto sea difícil de escuchar, busca, y a veces incluso crea situaciones donde puede ejercer ese rol de rescatador porque sin ese rol no sabe quién es. Esto no es debilidad. Es un mecanismo de adaptación que en algún momento tuvo sentido, pero que hoy en tu vida adulta ya no te sirve. Y el primer paso para cambiarlo es exactamente lo que estamos haciendo ahora: nombrarlo, verlo con claridad, sin juicio, sin culpa, sin vergüenza.
Solo con la mirada clara y firme de alguien que ha decidido que va a vivir de manera diferente a partir de hoy, tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Esta es una de las verdades más fundamentales que he enseñado durante 4 décadas. No cambia cuando tienes una revelación extraordinaria. No cambia en el momento en que alguien dice algo que te conmueve profundamente. Cambia cuando esa revelación, cuando esa conmoción, se traduce en comportamientos diferentes, repetidos consistentemente, día tras día. Y hoy quiero darte estrategias concretas, pasos específicos, herramientas que puedas empezar a aplicar inmediatamente. Porque este no es un video sobre conceptos abstractos. Es un video sobre transformación real. Y la transformación real siempre comienza con acciones concretas. La primera estrategia es lo que yo llamo la auditoría de energía. Durante los próximos 7 días, quiero que lleves un registro mental, o mejor aún, un registro escrito, de cada situación en la que intervienes para resolver algo. Cada vez que alguien viene a ti con un problema. Cada vez que sientes ese impulso automático de actuar, de resolver, de hacer algo. Y junto a cada situación, quiero que escribas 3 cosas. Primero, este problema fue creado por mí, directamente relacionado con mis responsabilidades, o surgió de las decisiones y acciones de otra persona. Segundo, mi intervención realmente ayuda a esta persona a crecer, a desarrollar capacidad propia, o simplemente le saca del paso para que puedan repetir el mismo patrón la próxima vez. Tercero, ¿cuánta energía me cuesta intervenir en esto? ¿Alta, media o baja? Al final de los 7 días, revisa el registro. Lo que encontrarás te revelará algo que probablemente nunca habías visto con tanta claridad, el porcentaje de tu energía que estás destinando a problemas que no son tuyos. Y ese porcentaje, te lo garantizo, va a sorprenderte. He hecho este ejercicio con cientos de personas en mis seminarios. Y el resultado promedio es consistente. Entre el 40 y el 70% de la energía diaria de una persona que vive en este patrón se va en situaciones que no le corresponden. 40 a 70%. Imagínate lo que podrías lograr si recuperaras aunque sea la mitad de esa energía. Imagínate dónde estarías si ese combustible lo hubieras invertido en tus propias metas durante los últimos 5 años. La segunda estrategia se llama la pausa deliberada. Uno de los rasgos más característicos de las personas que habitualmente resuelven problemas ajenos es que reaccionan de manera automática e inmediata. No hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Alguien presenta un problema, y ellos ya están en modo solución, antes de haber procesado si deben involucrarse. La pausa deliberada rompe ese automatismo. La próxima vez que alguien venga a ti con un problema, antes de hacer absolutamente nada, haz una pausa. Puede ser física, dame un momento para pensar en esto, puede ser interna, pero crea espacio entre el momento en que recibes la información y el momento en que decides cómo responder. En ese espacio, hazte las preguntas de la auditoría. ¿Es este mi problema? ¿Mi intervención realmente ayuda? ¿Tengo la energía y los recursos para involucrarme sin comprometer mis propias responsabilidades? Al principio, esta pausa va a incomodar a las personas que están acostumbradas a que respondas inmediatamente. Algunos incluso se van a molestar. Y eso, aunque incómodo, es información valiosa. Porque te dice quién en tu vida está acostumbrado a tu disponibilidad incondicional de una manera que ya no es saludable para ninguno de los dos. La tercera estrategia es aprender la diferencia entre apoyo y habilitación. Apoyo es estar presente mientras alguien enfrenta su propio problema. Es escuchar sin juzgar. Es hacer las preguntas correctas que los ayudan a encontrar sus propias respuestas. Es creer genuinamente en su capacidad para manejar lo que están enfrentando. Habilitación es resolver el problema por ellos. Es absorber las consecuencias de sus decisiones. Es intervenir antes de que experimenten las consecuencias naturales de sus acciones. Es, en esencia, decirles con tus comportamientos, yo no creo que puedas manejar esto, así que lo haré por ti. La diferencia puede parecer sutil, pero sus consecuencias son radicalmente diferentes. El apoyo fortalece, la habilitación debilita. Y una de las formas más amorosas en que puedes relacionarte con las personas que te importan, es precisamente creer en su capacidad para enfrentar sus propios desafíos. No porque no te importe lo que les ocurre, sino precisamente porque sí te importa su crecimiento, su desarrollo, su capacidad de convertirse en personas fuertes y autosuficientes. Quiero detenerme aquí un momento para hablar de algo que sé que muchas personas están pensando, especialmente quienes están viendo esto y tienen hijos adultos, o quienes tienen un familiar con problemas serios, o quienes están en una relación donde la persona que aman está en una situación genuinamente difícil.
La pregunta que surge es, ¿pero cómo dejo de ayudar a alguien que realmente está en problemas? Y la respuesta requiere matiz. Porque hay una diferencia entre una crisis genuina y una crisis crónica. Una crisis genuina es una situación extraordinaria, inesperada, que está fuera del patrón habitual de esa persona, un accidente, una enfermedad grave, una pérdida repentina. Ante una crisis genuina, la respuesta compasiva y amorosa es involucrarse plenamente. Una crisis crónica es una situación que se repite una y otra vez. Es el mismo problema que regresa cada 3 meses. Es la misma catástrofe que parece nunca resolverse definitivamente. Es el patrón que persiste sin importar cuántos recursos, tiempo y energía inviertas en él. Ante una crisis crónica, la respuesta más compasiva no es intervenir de la misma manera que lo has venido haciendo. Porque si lo que has venido haciendo hubiera funcionado, el problema ya se habría resuelto. La definición de insanidad se atribuye a Einstein, aunque el origen es debatido, es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si llevas años resolviendo el mismo problema en la vida de alguien sin que el patrón cambie, no es que no hayas hecho suficiente, es que la estrategia está equivocada. Y la estrategia equivocada, por más que se ejecute con amor y con dedicación, no produce los resultados que buscas. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Esta pregunta tiene respuestas diferentes para cada persona que la escucha. Para algunos, son 2 años. Para otros, son 10. Para otros, es prácticamente toda su vida adulta. Y yo quiero que hagas el cálculo, no metafóricamente, literalmente. Piensa en el área específica de tu vida donde más claramente has estado cargando problemas que no son tuyos. Puede ser una relación, puede ser una dinámica familiar, puede ser una situación laboral, puede ser un amigo. Y calcula cuántos años llevas en ese patrón. Ahora multiplica esos años por el costo diario. El tiempo que gastaste pensando en ello, conversando sobre ello, perdiendo el sueño por ello, posponiéndote a ti mismo por ello. Y cuando tengas ese número real, concreto, inapelable, ese número es lo que has pagado. Ese es el precio real de este patrón. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿cuánto más estás dispuesto a pagar? Porque si no cambias nada, el costo no se detiene. Sigue acumulándose. Un día más. Una semana más. Un año más. Y en algún punto del futuro, mirarás atrás y verás cuánto tiempo pasó mientras estabas ocupado con lo que no era tuyo. Pero hay otra manera de verlo. Y quiero que también la consideres. Cada día que cambia tu comportamiento es un día en que ese costo deja de acumularse. Cada vez que eliges no cargar algo que no es tuyo, estás recuperando energía. Estás recuperando tiempo. Estás recuperando la posibilidad de invertir esos recursos en lo que verdaderamente importa. Tu vida, tus metas, tu crecimiento, las personas y los proyectos que realmente te corresponden. Ahora quiero hablar de algo que sé que para muchos va a ser el punto más difícil de todo este video. Y es el tema de la culpa. Porque cuando empiezas a establecer límites, cuando empiezas a no resolver los problemas de los demás, cuando empiezas a redirigir tu energía hacia tu propia vida, la culpa aparece. Y aparece con fuerza. Y en muchos casos, no solo viene de adentro, también viene de afuera. Hay personas en tu vida que, consciente o inconscientemente, usarán la culpa como herramienta para mantenerte en el rol que tenías. Porque tu rol les resultaba conveniente. Porque estaban acostumbradas a que resolvieras sus problemas. Porque tu disponibilidad les permitía no hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Y cuando empieces a cambiar, van a reaccionar. Algunos con sorpresa. Algunos con frustración. Algunos con argumentos que intentarán hacerte sentir que estás siendo egoísta, que estás siendo frío, que no eres la persona que creían que eras. Quiero prepararte para ese momento porque va a llegar. Cuando llegue, recuerda esto. La resistencia que encuentras cuando estableces un límite saludable no es evidencia de que el límite está mal. Es evidencia de que era necesario. Los sistemas, incluidos los sistemas humanos, las familias, las relaciones, los grupos de trabajo, resisten el cambio. Especialmente cuando el cambio amenaza un equilibrio que, aunque disfuncional, era conocido y predecible. El hecho de que alguien se moleste cuando empiezas a no resolver sus problemas no significa que estés haciendo algo malo. Significa que estás rompiendo un patrón que no les convenía romper. Y eso, aunque incómodo, es exactamente lo que necesitas hacer. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Ahora quiero que pensemos juntos en algo muy concreto. Pienso en energía emocional como si fuera dinero en una cuenta bancaria. Tienes una cantidad disponible cada día.
Cada acción que realizas tiene un costo. Y si consumes toda tu energía en las primeras horas del día respondiendo a las necesidades, las crisis y los problemas de todos los demás, cuando llegue el momento de invertir en tus propias metas, tu propia cuenta estará vacía. Es exactamente igual que las finanzas. Si gastas todo tu dinero en pagar las deudas de otras personas, no te queda nada para construir tu propio patrimonio. Y así como nadie diría que es financieramente responsable pagar las deudas de todos a costa de quedarse sin recursos para sus propias necesidades, tampoco tiene sentido energético hacer lo mismo con tu capital emocional y mental. Los atletas de élite entienden esto instintivamente. No desperdician energía en nada que no contribuya directamente a su desempeño. Duermen con disciplina, comen con precisión, distribuyen su atención con cuidado, porque saben que la energía es limitada y que cada unidad gastada en algo irrelevante es una unidad que no estará disponible cuando más se necesite. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Yo creo que la disciplina es la habilidad más importante que un ser humano puede desarrollar, no la inteligencia, no el talento, no los contactos, la disciplina. Porque la disciplina es la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no quieres hacerlo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando la gente alrededor tuyo te presiona para que actúes de manera diferente. Y en el contexto de lo que hablamos hoy, la disciplina significa exactamente esto: la capacidad de no intervenir cuando tu impulso más profundo te dice que lo hagas, la capacidad de sentir el tirón emocional que te pide que resuelvas el problema de alguien más, y elegir conscientemente no hacerlo cuando no es lo más beneficioso para ninguna de las dos partes. Eso requiere una disciplina enorme, requiere un autoconocimiento profundo, requiere claridad sobre tus valores y tus prioridades, y requiere práctica, porque como cualquier habilidad, se desarrolla a lo largo del tiempo, con repetición y con compromiso. Quiero hablarte ahora de un concepto que llamo el costo de oportunidad emocional. En economía, el costo de oportunidad es lo que renuncias cuando tomas una decisión. Si inviertes tu dinero en A, el costo de oportunidad es todo lo que habrías ganado si lo hubieras invertido en B. El mismo principio aplica a tu energía. Cada vez que resuelves un problema que no es tuyo, el costo de oportunidad es todo lo que podrías haber construido, logrado o desarrollado si esa energía la hubieras invertido en algo que sí era tuyo. Piensa en esto de manera concreta. Tienes un proyecto personal que llevas años queriendo desarrollar, un negocio, un cambio de carrera, una habilidad, una meta de salud, una relación que quieres profundizar, y cada vez que aparece la crisis de alguien más, ese proyecto queda en espera. Mañana lo retomo, la próxima semana, cuando esto pase. Pero siempre hay algo, siempre hay otra crisis, siempre hay otra urgencia, y tu proyecto sigue esperando, esperando, esperando. Hasta que un día dejas de esperar porque ya no crees que sea posible. Y esa pérdida, esa renuncia silenciosa a algo que genuinamente querías, eso sí es una tragedia. No la crisis que resolviste. No el problema de alguien más que manejaste. Tu propia vida que no viviste. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. El hábito de decir sí cuando deberías decir no. El hábito de poner las necesidades ajenas siempre por encima de las tuyas propias. El hábito de sentir que si no estás haciendo algo por alguien más, no estás siendo suficientemente bueno. Estos hábitos silenciosos, invisibles, cotidianos, son los que acumulativamente determinan la dirección de tu vida, y cambiarlos no requiere un gesto dramático. No requiere que mañana hagas un anuncio público y declares que eres una persona diferente. Requiere algo mucho más modesto y mucho más poderoso. Requiere que en el próximo momento en que aparezca el hábito, elijas diferente, una vez, solo una vez, y luego otra vez. Y luego otra. Eso es la disciplina en su forma más pura. No es heroísmo. No es fuerza de voluntad sobrehumana. Es la decisión repetida de actuar en alineación con tus valores y tus prioridades reales, incluso cuando el contexto te presiona a actuar de otra manera. Quiero hablar ahora de las relaciones. Porque sé que este es el área donde la mayoría de las personas sienten más resistencia cuando escuchan lo que estoy diciendo. Es fácil aceptar estos principios en abstracto. Es mucho más difícil aplicarlos cuando hablamos de tu madre, de tu hijo, de tu pareja, de tu mejor amigo. Cuando hablamos de personas concretas que amas profundamente y cuyo dolor te afecta de manera real y visceral. Y yo entiendo eso, lo respeto. No voy a decirte que deberías no sentir nada cuando alguien que amas está sufriendo. Eso sería pedirte que dejes de ser humano. Pero lo que sí te voy a decir es esto.
Hay una diferencia entre sentir compasión por el dolor de alguien y creer que tu misión es eliminar ese dolor. La compasión es natural y es hermosa. La creencia de que eres responsable de eliminar el sufrimiento de todos los que amas es una carga que ningún ser humano puede cargar sin quebrarse eventualmente. Y esa creencia, aunque viene de un lugar de amor genuino, tiene consecuencias que afectan a todos en la relación. Cuando asumes la responsabilidad de los problemas de alguien que amas, le estás enviando un mensaje implícito pero poderoso. No confío en que puedas manejar esto. Te necesito frágil para poder ser fuerte. Sin tus problemas, no sé cómo relacionarme contigo. Por supuesto, nada de esto es consciente. Pero los mensajes implícitos son frecuentemente más poderosos que las palabras explícitas. Las relaciones más sanas y más duraderas que he observado a lo largo de mi carrera tienen una característica común. Son relaciones entre personas igualmente capaces, donde cada uno se hace cargo de sus propias responsabilidades, donde el apoyo mutuo existe pero no es dependencia, donde cada individuo mantiene su propia identidad, sus propias metas y su propia capacidad de funcionar de manera autónoma. Esas relaciones son más ricas, más apasionantes, más respetuosas y más duraderas que las relaciones construidas sobre la dinámica del rescatador y el rescatado. Y la razón es simple: en una relación donde uno siempre rescata y el otro siempre es rescatado, solo una de las dos personas está creciendo. Y con el tiempo, esa disparidad crea resentimiento, aburrimiento y eventualmente ruptura. Por parte de quien rescata, el resentimiento de haberse sacrificado tanto. Por parte de quien es rescatado, la sensación inconsciente de vergüenza y dependencia que se transforma en rechazo hacia quien los ayudó. Es una dinámica paradójica pero extremadamente común. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda. Quiero que pensemos juntos en la identidad, en quién crees que eres, en la narrativa que tienes sobre ti mismo. Porque a lo largo de tu vida, has construido una historia sobre quién eres. Y esa historia incluye capítulos sobre tus relaciones, tus responsabilidades, tu lugar en tu familia y en tu comunidad. Y en esa historia, para muchos de quienes están viendo este video, hay un capítulo que dice: soy la persona que siempre está ahí. Soy la persona que resuelve los problemas. Soy indispensable. Y esa identidad, aunque construida con las mejores intenciones, puede convertirse en una prisión, porque si tu identidad depende de ser indispensable, si tu sentido de valor como persona está ligado a cuánto haces por los demás, entonces la idea de no resolver los problemas de alguien más se siente como una amenaza existencial. Se siente como si dejaras de existir de alguna manera, como si perdieras el derecho a estar, y eso no es una exageración. Para muchas personas, es literalmente así como se siente. Pero existe una identidad diferente, una más sólida, más libre y más auténtica. Una identidad construida no sobre lo que haces por los demás, sino sobre quién eres en ti mismo, sobre tus valores, tu carácter, tu visión de vida, tu compromiso con tu propio crecimiento. Una persona con esa clase de identidad no necesita ser indispensable para sentirse valiosa. Puede decir no sin sentir que se rompe. Puede observar el sufrimiento de alguien que ama sin necesitar eliminarlo inmediatamente. Puede existir sin estar constantemente en modo solución. Esa es la identidad que quiero invitarte a construir. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Ahora, con las herramientas que tienes hoy, con el nivel de claridad que este video te está ofreciendo. Reflexiona ahora: ¿quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Voy a compartirte un ejercicio que puede parecer simple, pero cuyo impacto es profundo. Lo llamo el inventario de vida recuperada. Quiero que te imagines a ti mismo 5 años en el futuro, pero no en el futuro donde sigues haciendo lo mismo que has venido haciendo, sino en el futuro donde a partir de hoy, empezaste a recuperar tu energía. Empezaste a distinguir entre los problemas que son tuyos y los que no lo son. Empezaste a invertir en ti mismo con la misma dedicación y consistencia que has venido invirtiendo en los problemas de todos los demás. ¿Cómo sería esa vida? ¿Qué habrías construido? ¿Qué habrías logrado? ¿Cómo te sentirías en ese cuerpo, en esa mente, en esas relaciones? Ahora quiero que seas específico. No, estaría mejor en general. Sé concreto. ¿Qué proyecto habrías iniciado? ¿Qué hábito habrías desarrollado? ¿Qué relación habrías profundizado o qué relación tóxica habrías dejado ir? ¿Qué versión de ti mismo habrías construido? Escríbelo, o si no puedes escribirlo ahora, grábalo. Captúralo de alguna manera. Porque esa visión es tu brújula.
Es lo que va a orientar tus decisiones cuando el viejo patrón intente regresar, y lo intentará. El cambio de comportamiento sostenido requiere una visión clara de hacia dónde vas. Sin esa visión, el camino más fácil siempre ganará. Y el camino más fácil es el que ya conoces, el que ya tienes automatizado, aunque te esté costando todo. Quiero hablar ahora de lo que yo llamo los límites estratégicos. Porque la palabra límite tiene una connotación negativa para muchas personas, suena a rechazo, suena a frialdad, suena a no me importas, pero yo quiero proponerte una manera completamente diferente de ver los límites. Un límite estratégico no es un muro, es un perímetro de operación, es la delimitación de dónde terminas tú y dónde empieza otra persona. Es la claridad sobre cuáles son tus responsabilidades reales y cuáles son las responsabilidades de alguien más. Sin esa claridad, todo se mezcla. Tu dolor y el dolor de los demás se vuelven indistinguibles. Tus responsabilidades y las de otros se fusionan hasta que ya no puedes ver con claridad qué te corresponde a ti y qué no. Y en esa confusión, la tendencia natural de las personas compasivas es asumir más, siempre más. Hasta que no queda nada para sí mismas. Un límite estratégico dice, puedo ayudarte hasta aquí. A partir de aquí, es tu terreno. Y confío en que puedes manejarlo. No es abandono. Es respeto. Es la declaración más honesta de lo que puedes ofrecer sin comprometerte a ti mismo. Y cuando lo comunicas desde ese lugar, desde la claridad y el respeto en lugar del rechazo y la frialdad, la mayoría de las personas lo reciben de manera diferente. No todas. Habrá quienes no lo entiendan. Habrá quienes se ofendan. Pero las personas que genuinamente te quieren y que tienen la madurez emocional para hacerlo, lo respetarán. Y en muchos casos, lo agradecerán, porque en el fondo, nadie quiere ser una carga, nadie disfruta genuinamente de necesitar que alguien más resuelva sus problemas. Y cuando les señalas, con amor y con firmeza, que tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos, a veces es exactamente lo que necesitaban escuchar. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Quiero que ahora pensemos en el dinero. Porque aunque lo que hablamos hoy tiene que ver fundamentalmente con energía emocional y con patrones relacionales, hay una conexión directa con la situación económica de las personas que viven este patrón. He observado durante décadas que las personas que tienen dificultad para distinguir entre sus problemas y los problemas de los demás, tienden también a tener dificultades económicas que se relacionan directamente con ese patrón. No es coincidencia que la persona que siempre presta dinero que no le es devuelto sea la misma que también presta su tiempo, su energía y su atención de manera indiscriminada. No es coincidencia que quien no puede decir no a las demandas emocionales, tampoco pueda decir no a las demandas financieras. El mismo patrón que opera en las relaciones, opera en las finanzas. La misma identidad que siente que debe ser indispensable en lo emocional, también siente que debe ser generosa hasta el punto del agotamiento en lo económico, y el resultado es predecible. Personas que trabajan incansablemente, que son extraordinariamente capaces y dedicadas, pero que no logran acumular patrimonio porque todo lo que producen sale en forma de ayuda a los demás. O peor aún, personas que se endeudan para poder seguir siendo el soporte económico que el patrón les exige. Esto no es generosidad. Esto es un patrón disfuncional que necesita ser examinado con la misma claridad que cualquier otro. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. La cuarta estrategia que quiero darte hoy es lo que llamo la práctica de la redistribución. Una vez que has identificado los problemas que no son tuyos, una vez que has creado la pausa deliberada y has aprendido a distinguir entre apoyo y habilitación, el siguiente paso es practicar activamente la redistribución. Esto significa que cuando alguien viene a ti con un problema que es genuinamente suyo, en lugar de resolverlo, los ayudas a identificar sus propios recursos para resolverlo. Hay preguntas poderosas que pueden hacer esto de manera efectiva. Por ejemplo, ¿qué opciones crees que tienes para manejar esto? En lugar de dar la respuesta, provocas que la otra persona la encuentre. ¿Qué has intentado hasta ahora y qué has aprendido de eso? Reconoces que ya tiene experiencia en manejar desafíos. ¿Qué necesitarías para sentirte capaz de manejar esto tú mismo? Aquí exploras dónde están sus recursos genuinos. Estas preguntas hacen algo extraordinario. Posicionan a la otra persona como el agente de su propia solución. Le devuelven la agencia que quizás habían cedido, a veces con tu complicidad involuntaria, y en ese proceso, tanto tú como ellos ganan algo. Tú recuperas tu energía y tu tiempo, ellos desarrollan confianza en su propia capacidad. Y la relación se reequilibra en una dinámica mucho más saludable para ambos.
Ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental para que todo lo que estamos discutiendo hoy se sostenga en el tiempo. Y es el concepto de la mentalidad de abundancia aplicada a la energía personal. Hay personas que operan desde una mentalidad de escasez. Creen que si no dan todo lo que tienen, si no se sacrifican completamente, si no son lo más generosas posible, algo malo ocurrirá. Perderán el amor de alguien, perderán su lugar, serán juzgadas como egoístas. Esta mentalidad de escasez los mantiene en un ciclo de sobredación y agotamiento. Dan hasta quedarse vacíos. Se recuperan lo suficiente para volver a dar, y el ciclo continúa. La mentalidad de abundancia funciona diferente. Parte de la premisa de que cuando te cuidas, cuando proteges tu energía, cuando estableces límites saludables, no hay menos amor en el mundo, hay más. Porque cuando operas desde un lugar de recursos genuinos, lo que das tiene una calidad completamente diferente. Un médico que ha dormido bien, que está descansado y presente, ayuda a sus pacientes de manera incomparablemente más efectiva que un médico que lleva 36 horas sin dormir, no porque se esfuerce más, sino porque tiene los recursos genuinos para hacerlo bien. Lo mismo aplica en todas las áreas de tu vida. Cuando te cuidas, cuando eres estratégico con tu energía, cuando dices no a lo que no es tuyo para poder decir sí a lo que sí lo es, la calidad de tu presencia, de tu apoyo, de tu contribución, mejora de manera radical. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. La quinta estrategia que quiero compartirte se llama la práctica del silencio estratégico. Una de las cosas que más noto en las personas que viven este patrón es que tienen una dificultad enorme para estar presentes en el silencio, para estar con ellas mismas sin hacer nada, sin resolver nada, sin estar disponibles para nadie. Y esa incomodidad con el silencio es en sí misma una señal importante, porque nos dice que hay algo en la quietud que resulta amenazante. Y generalmente, eso que resulta amenazante son las preguntas que emergen cuando el ruido de los problemas ajenos deja de llenar el espacio. ¿Qué quiero yo? ¿Quién soy yo más allá de lo que hago por los demás? ¿Cuáles son mis propias necesidades? ¿Estoy viviendo una vida que elegí o una vida que se fue construyendo sola mientras yo estaba ocupado con otras cosas? El silencio trae estas preguntas. Y por eso muchas personas, instintivamente, evitan el silencio. Se mantienen ocupadas, se mantienen necesitadas, se mantienen en modo solución de problemas. La práctica del silencio estratégico es simplemente esto: dedicar un tiempo cada día, puede ser 10 minutos, puede ser 20, donde no haces nada para nadie. No resuelves nada, no estás disponible, solo estás contigo mismo. Al principio, esta práctica puede sentirse vacía, incómoda, incluso ansiosa. Eso es normal. Es la resistencia del sistema ante el cambio. Persiste, porque en ese silencio, con el tiempo, empieza a emerger algo que quizás llevas años sin escuchar: tu propia voz, tus propios deseos, tu propia dirección. Y esa voz es la que debe guiar tu vida. No la voz de las necesidades ajenas, no la voz de las crisis externas. Tu propia voz interna, clara, honesta y orientada, hacia lo que genuinamente importa para ti. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Quiero hablar ahora del tema de la espiritualidad, porque sé que para muchas personas que están viendo este video, la fe y los valores espirituales son fundamentales. Y quiero abordar algo que veo repetidamente en personas de fe profunda. Muchas personas espirituales han interpretado su fe como un mandato al sacrificio total de sí mismas. Han escuchado enseñanzas sobre servicio, sobre dar, sobre poner a los demás primero, y las han internalizado de una manera que las ha llevado a un agotamiento profundo y a una confusión sobre dónde termina el servicio genuino y dónde empieza el autosacrificio destructivo. Y quiero decirte algo sobre esto desde la perspectiva del crecimiento personal y del funcionamiento humano óptimo. Ninguna tradición espiritual genuina te pide que te destruyas a ti mismo para servir a los demás. Ninguna. Las grandes tradiciones espirituales del mundo, sin excepción, enseñan primero el trabajo interior, primero el desarrollo personal, primero la purificación, el crecimiento, la expansión de uno mismo. Y desde ese lugar de plenitud interior, el servicio fluye de manera natural, abundante y sostenible. El servicio que nace del agotamiento y del sacrificio forzado no es espiritualmente elevado. Es simplemente un patrón de codependencia disfrazado de virtud. El amor genuino, tanto en el sentido humano como en el sentido espiritual, no exige tu destrucción, exige tu integridad. Exige que seas quien realmente eres, con toda tu capacidad,
con toda tu plenitud, ofreciendo lo que genuinamente puedes ofrecer sin mentirte sobre lo que tienes y sin prometerte cosas que no puedes sostener. Eso es amor real, eso es servicio real. Y eso requiere que primero te cuides a ti mismo. Reflexiona ahora, ¿quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Quiero llevarte ahora a explorar el tema del resentimiento. Porque este es uno de los síntomas más claros de que has estado cargando problemas que no son tuyos por demasiado tiempo. El resentimiento es lo que ocurre cuando das más de lo que genuinamente puedes dar, durante más tiempo del que puedes sostenerlo, sin reconocimiento, sin reciprocidad, sin resultados. El resentimiento es la acumulación de todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no, de todas las veces que postergaras tu propia vida para resolver la de alguien más. De todas las veces que te sacrificaste esperando, quizás sin ni siquiera ser completamente consciente de ello, que alguien lo notara, lo apreciara, lo devolviera de alguna manera. El resentimiento es la factura emocional de los límites no establecidos, y es peligroso, no solo porque destruye la calidad de las relaciones, sino porque es emocionalmente corrosivo. El resentimiento crónico se convierte en amargura. La amargura afecta la salud, afecta la perspectiva, afecta la capacidad de ver el mundo con esperanza y con apertura. He conocido personas de 50, 60, 70 años que llevan décadas profundamente resentidas, no con sus enemigos, sino con las personas que más aman. Porque las personas que más amamos son con quienes más frecuentemente cometemos el error de no establecer límites. Y sin límites, el resentimiento es inevitable. La buena noticia es que el resentimiento tiene una solución. No es una solución rápida ni fácil, pero es absolutamente posible. La solución comienza con la honestidad, con reconocer que estás resentido, con quién, por qué, y qué parte de esa situación fue consecuencia de tus propias elecciones. Porque aunque es tentador culpar completamente a las personas que se aprovecharon de tu generosidad, la verdad completa incluye el hecho de que tú elegiste no establecer límites. Que tú elegiste seguir dando aunque no tenías recursos genuinos para hacerlo. Que tú, por las razones que sean, mantuviste un patrón que sabías que no te servía. Esa honestidad no es para hacerte sentir culpable, es para devolverte la agencia. Porque si el problema es solo de los demás, entonces la solución también depende de los demás. Pero si reconoces tu parte en el patrón, entonces la solución está en tus manos. Y la solución siempre es más accesible cuando está en tus manos. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Ahora quiero que hablemos de algo que es, en mi opinión, el núcleo de todo lo que hemos estado explorando hoy, y es la pregunta de qué es lo que realmente quieres de tu vida, no lo que deberías querer, no lo que se espera que quieras. No lo que es lo correcto según los valores de tu entorno. Lo que tú, profundamente, genuinamente, cuando te permites ser completamente honesto contigo mismo, realmente deseas. Esta parece ser una pregunta sencilla. Y sin embargo, para muchas personas que viven el patrón que hemos descrito hoy, es la pregunta más difícil del mundo. Porque durante tanto tiempo han definido su existencia en función de lo que otros necesitan, que han perdido contacto con sus propios deseos. Y cuando les pregunto qué quieren, la primera respuesta es con frecuencia sobre los demás. Quiero que mi familia esté bien. Quiero que mis hijos sean felices. Quiero que las personas que amo no sufran. Esos son deseos hermosos, pero no son tus deseos. Son deseos sobre otras personas. Y tú no controlas la felicidad ni el bienestar de nadie más que el tuyo propio. La pregunta es, ¿qué quieres para ti? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué quieres aprender, construir, crear, experimentar antes de que se acabe el tiempo? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Cuál es tu visión de tu vida en sus mejores términos posibles? Estas preguntas merecen respuestas. Y esas respuestas merecen ser perseguidas con la misma dedicación, energía y consistencia con la que has venido atendiendo los problemas de los demás. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Quiero compartirte ahora la historia de una mujer que conocí en uno de mis seminarios hace varios años. Le voy a llamar Elena, aunque ese no es su nombre real. Elena tenía 48 años cuando llegó al seminario. Era contadora, madre de 3 hijos adultos, esposa de 20 años y la mayor de 5 hermanos. Elena llegó con una sonrisa, pero sus ojos contaban una historia diferente. Cuando le pedí que describiera su semana típica, lo que emergió fue un cuadro de una mujer que literalmente no tenía un momento que fuera suyo. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, su tiempo y su energía estaban completamente consumidos por las necesidades de los demás. Ayudaba a su madre anciana. Manejaba las crisis financieras recurrentes de 2 de sus hermanos.
Resolvía los problemas relacionales de sus hijos, que aunque adultos, seguían dependiendo de ella para cualquier decisión importante. Y mientras hacía todo eso, también trabajaba a tiempo completo. Cuando le pregunté qué hacía para sí misma, se quedó en silencio, luego sonrió y dijo: a mí me va bien. Me gusta ayudar a mi familia. Y yo le dije: Elena, eso no es lo que te pregunté. El silencio que siguió fue de los más elocuentes que he presenciado en mi carrera. La verdad que Elena tardó varios días del seminario en articular era que estaba completamente agotada, que llevaba años durmiendo mal, que su salud se había deteriorado, que su matrimonio era funcional pero vacío porque no tenía nada que dar a su esposo después de habérselo dado todo a los demás, y que en algún lugar en el fondo de ella había un sueño de escribir, no sé qué, artículos, un libro, algo. Un sueño que llevaba más de 20 años esperando el momento en que todo estuviera calmado para perseguirlo. Por supuesto, ese momento nunca llegaba. Porque cuando uno construye su vida alrededor de las necesidades ajenas, nunca está todo calmado. Siempre hay algo, siempre hay alguien que necesita algo. Elena tardó tiempo en cambiar. Porque el cambio genuino siempre toma tiempo. Pero empezó con cosas pequeñas. Empezó a crear una hora cada mañana que era suya. Empezó a practicar las preguntas que te di antes en lugar de resolver automáticamente. Empezó a tener conversaciones honestas con su familia sobre lo que podía y lo que no podía ofrecer. 2 años después me escribió un mensaje. Me dijo que había publicado su primera serie de artículos en una plataforma digital. Me dijo que su relación con su esposo había experimentado un renacimiento. Me dijo que sus relaciones con sus hijos y sus hermanos eran en muchos sentidos más cercanas que antes, porque ahora eran relaciones entre adultos iguales en lugar de dinámicas de dependencia, y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Brian, lo más sorprendente fue descubrir que cuando dejé de resolver sus problemas, ellos encontraron la manera de resolverlos. Y se convirtieron en mejores versiones de sí mismos en el proceso. Eso es lo que ocurre cuando permites que las personas se hagan cargo de sus propias responsabilidades. Crecen, se fortalecen. Desarrollan el músculo que solo se construye al enfrentar los propios desafíos, y en ese proceso, tú también creces. Porque finalmente tienes espacio para ser quien realmente eres. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Quiero hablar ahora de los hábitos silenciosos del autocuidado. Porque una de las ironías que observo en las personas que viven el patrón que hemos descrito es que frecuentemente tienen muy poco de lo que el mundo llama self-care, pero la razón no es que no lo valoren. La razón es que inconscientemente creen que no lo merecen, o que no tienen tiempo, o que habrá un momento más adecuado. Y esas 3 creencias son falsas. La primera creencia falsa es que no lo mereces. Cada ser humano merece cuidarse. No como recompensa por haberse comportado bien, o por haber sacrificado suficiente, sino simplemente porque eres una persona, y tu bienestar tiene valor intrínseco. No necesitas ganarte el derecho a cuidarte. La segunda creencia falsa es que no tienes tiempo. Todos tenemos 24 horas. La pregunta no es si tienes tiempo, sino cómo lo distribuyes. Y si en esa distribución no hay nada para ti, eso no es una realidad objetiva. Es una elección que puedes cambiar. La tercera creencia falsa es que habrá un momento más adecuado. Esa es la trampa más sutil y más peligrosa de todas, porque ese momento más adecuado no existe. No existe porque la vida nunca se calma completamente. Siempre habrá algo. El momento es ahora. El momento ha sido siempre ahora, hoy, no mañana, no cuando los niños crezcan, no cuando el trabajo esté más calmado, no cuando la situación económica mejore. Hoy. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Quiero darte ahora la sexta y última estrategia de este video. La llamo el compromiso de la inversión propia. Este compromiso tiene 3 componentes. El primero es el tiempo diario irreductible. Esto significa que cada día, sin excepción, hay un bloque de tiempo que es tuyo. Puede ser 1 hora, puede ser 2, pero es tuyo. En ese tiempo, trabajas en tus metas, en tus proyectos, en tu desarrollo, en tu salud, en lo que sea que representes tu vida propia. Y ese tiempo no se sacrifica. No hay crisis ajena suficientemente grande para justificar entregarlo regularmente. Es irreductible. El segundo componente es el aprendizaje continuo. Las personas que crecen son las personas que constantemente están incorporando nuevas perspectivas, nuevas herramientas, nuevos conocimientos. No porque tengan más tiempo que los demás, sino porque priorizan el crecimiento personal como una responsabilidad fundamental, no como un lujo opcional.
El tercer componente es la claridad de metas. Necesitas saber a dónde vas, necesitas tener objetivos claros, específicos y fechados para las áreas más importantes de tu vida. Sin metas claras, la energía que recuperes al dejar de cargar problemas ajenos no tiene un destino definido, y la energía sin dirección no crea resultados, se dispersa. Escribe tus metas. Revíalas diariamente. Alinea tus acciones con ellas. Y cuando la presión de los problemas ajenos aparezca, usa esas metas como ancla, como recordatorio de por qué elegiste diferente, de a dónde vas, de lo que estás construyendo. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Estamos llegando al final de este video. Y quiero cerrar con algo que espero que se quede contigo mucho tiempo después de que termines de verlo. La vida es corta, lo sabes. No como un cliché, sino como una verdad que a cierta edad se vuelve completamente real. Has visto suficiente vida para saber que el tiempo pasa, que los años se acumulan, que las oportunidades que no se aprovechan no regresan. Y en el balance de esa vida, cuando llegue el momento de mirar atrás, lo que recordarás no son los problemas que resolviste para los demás. No los vas a recordar. Y las personas por quienes te sacrificaste tampoco los recordarán de la manera que crees. Lo que recordarás es lo que construiste, lo que creaste, lo que viviste genuinamente. Las metas que perseguiste con coraje. Las relaciones que cultivaste con integridad. La persona en que te convertiste a través de la disciplina y el compromiso con tu propio crecimiento. Eso es lo que queda. Eso es lo que importa. Y para llegar ahí, para construir eso, necesitas empezar hoy, no mañana, no después de resolver esta última crisis. Hoy, con una decisión, una acción, una elección diferente. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? No permitas que esa pregunta siga siendo válida en tu vida. No le des más años a un patrón que ya sabes que no te sirve. No postergues más tu propia existencia. Tienes todo lo que necesitas para empezar. Tienes la inteligencia, la experiencia, la capacidad de reflexión y ahora las herramientas que hemos revisado hoy. Lo que falta, lo único que falta, es la decisión. Y la decisión solo tú la puedes tomar. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Así que hoy, cuando salgas de este video, quiero que hagas una cosa. Solo una. No tienes que transformar tu vida entera de un golpe. Solo una cosa diferente. Puede ser decir no a algo que normalmente habrías dicho sí sin pensar. Puede ser dedicar 30 minutos a algo que es genuinamente tuyo. Puede ser tener una conversación honesta que llevas tiempo posponiendo. Puede ser escribir esa meta que llevas meses aplazando. Una cosa, pero que sea real. Que sea concreta. Que sea hoy. Recuerda siempre. No son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y del mismo modo, no son los grandes gestos heroicos los que construyen una vida extraordinaria. Son los hábitos positivos, pequeños, consistentes, que se repiten día tras día, hasta que se convierten en quien eres. Si este video te ha resonado, si ha tocado algo real en ti, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Cada semana traemos contenido diseñado para sacudirte, para confrontarte, para darte las herramientas que necesitas para vivir en tu máximo potencial. Segundo, comparte este video. Hay alguien en tu vida, lo sabes, hay alguien que necesita escuchar exactamente esto, alguien que está cargando lo que no le corresponde, alguien que está postergando su propia vida. Envíales este video. Puede ser el punto de inflexión que estaban esperando. Tercero, deja un comentario diciéndome cuál es la acción concreta que vas a tomar hoy. Hacerlo público, aunque sea en un comentario de YouTube, es un acto de compromiso. Y los compromisos públicos tienen un poder que los compromisos privados no siempre tienen. En los próximos videos vamos a continuar explorando los temas que más afectan a las personas que quieren vivir con integridad, propósito y potencial pleno. Vamos a hablar de cómo reconstruir la identidad después de años de vivir para los demás, de cómo establecer comunicación honesta en las relaciones sin destruirlas, de cómo desarrollar la disciplina financiera que te lleva a la libertad económica, y de mucho más. No te lo pierdas, porque la transformación no es un evento, es un proceso. Y este video fue solo el comienzo. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Hoy es un buen día para cambiar. Y si no hoy, entonces ¿cuándo? La respuesta está en ti. Actúa.